Damos la bienvenida a todos los hermanos que hicieron presente en este día, la familia del hermano Hermes Vieri, que siempre nos acompaña cada segundo domingo de mes, y también la familia, el hermano Mario y su esposa, que no me acuerdo el nombre, hermana, disculpen. Marlene. Y el hermano Hermes, pues lo acompaña también su esposa Yesenia y su hija Melanie, si no me equivoco. Y todos los que estamos aquí, pues bienvenidos a regocijarnos en el Señor. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor para que sea el Señor que nos guíe en esta preciosa tarde que Él nos ha regalado. Dios y Padre que habitas en gloria, le damos gracias por este privilegio, Señor, de entrar a su presencia en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, gozarnos a través de las alabanzas y también, Señor, ser edificados por tu santa y poderosa palabra y así crecer, Señor, en el conocimiento de la verdad y estar cada día más cerca de ti, Señor. A ti te damos toda la honra y gloria y ponemos esta reunión, esta segunda parte, Señor, en tus manos, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar cantando una alabanza. Vamos a cantar 3 coros de Celebremos su Gloria. El primero está en el 90, que se titula Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. El hermano Eduardo, también le damos la bienvenida al hermano Eduardo, que lo tenemos también en los controles el día de hoy. Él va a estar proyectando las alabanzas y también cuando el hermano pues comparta la palabra del Señor. El himno número 90 de Celebremos su Gloria, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Dice la alabanza. Bendecir al Señor es hablar bien del Señor, como también la palabra maldecir viene de hablar mal y bendecir viene de hablar bien. Y nosotros todos los días debemos de bendecir al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es quien sacia todas nuestras dolencias, nuestras sed. Él es quien nos llena a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos mantenernos firmes. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, teniéndola a Él. Nunca más vamos a tener sed de palabras porque la tenemos por escrita, y también Él tiene sus siervos que los usa para el crecimiento de su obra, de su reino aquí en la tierra. La Peña de Oreb, el 150, les invito a que se pongan de pie para cantar esta alabanza. Cristo es la Peña de Oreb, que está brotando, dice las Escrituras también, aquella peña, aquella piedra. El apóstol Pablo dijo, y la peña era Cristo. La peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a buscar
creo que se quedó en la primera. Póngalo de vuelta, hermano. Vamos a cantarlo de vuelta. Cristo es la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Se pueden sentar. Vamos a cantar un último más que se titula Maravillosa Gracia. Nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como también Pablo, cuando escribe la carta a Tito, le dice que la gracia ha sido manifestada con todos los hombres. Maravillosa gracia, el número 8. Y luego los niños que se vayan preparando ya para los textos bíblicos de esta tarde. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honra que la mar, más grande que mis urnas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable igual a mar, fuerte, preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable igual a mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad.
Amén. La gracia es el favor inmerecido, es decir, ninguno de nosotros se merecía la salvación, pero es por gracia que Dios le ha placido poder perdonarlo, querer perdonarlos, porque Dios sin nosotros pues sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios, sin Cristo, pues no somos absolutamente nada. Por eso digo, separado de mí, nada podéis hacer. Bueno, los niños, tenemos ya un grupito, tenemos a José Manuel, Christopher, tenemos a Alicia, Alía, Sofía, Sarai, a Hannah, un buen grupito. José Manuel, también tenemos a Obed. Salmo 44:6. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Amén. Orar sin cesar. Primero de Tesalonicenses 5:17. Amén. Orar sin cesar. Sofía. Sí, después lo veo. Let your gentleness be known to all. Philippians 4:5. Amén. Obed. Amén. Alicia y Alía. Tenemos a Ana también. Después pasa a Hannah. First Timothy 4:12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and purity. 1 Timothy 4:12. Voy a decir esa Primera Timoteo 4:12. Ninguno tenga un poco de tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:2. Es importante, ¿verdad? Timoteo era un joven, pero le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Sí, después tenemos a Sarai. Salmo 156. Todo lo que respire, dijo ella, alabe al Señor. Salmo 150. Mateo 8:19 leyó la niña. Mateo 8:19. No sé si tenemos a alguien más, algún adulto, que es muy importante. Es una de las formas que nosotros podemos memorizar la Biblia, es aprendiendo textos bíblicos y también cantando también, porque hay muchas alabanzas que son textos cantados. ¿Alguien más? Que dice: alabar a Jehová, nació de todo la pueblo, todos alabarlo, porque has engrandecido para siempre su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Amén. Hay una alabanza, alabanza. ¿Alguien más? Mano Jorgito por acá. Mano Arturo. Jesús lloró, Juan 11:35. Hay otro que yo me aprendí cuando estaba muy pequeño, que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 119:105. Bueno, y si no lo hay, pues los niños van a pasar con los maestros de escuela dominical. Y voy a llamar a mi hermano Hermes Vieri, quien está a cargo de la palabra del Señor en ese tema tan importante de la carta de Pablo a los Efesios, que nos ha bendecido mucho a cada uno de nosotros. Y espero que en esta tarde pues podamos salir también edificados. Hermano Hermes Vieri es su
tardes. Buenas tardes. Gracias al Señor por esta buena oportunidad que nos da de poder estar juntos para adorar al Señor, hacer memoria de Él y ciertamente también aprender de su palabra. Les voy a invitar a que vayamos al libro de Efesios. Hemos estado ya por algún tiempo en este libro. Es un libro muy hermoso. El mes pasado había dicho que íbamos a terminar el capítulo 3, pero hice un pequeño comentario, si no es que decido tocar algo de los últimos versos 20 al 22. Bueno, y decidí sí tocar algo, así que hoy vamos en verdad a terminar el capítulo 3. No quería pasar estos versos de una manera muy general, solo mencionándolos, pero vamos a tratar de profundizar un poco más en esos últimos versos del capítulo 3 del libro de Efesios. Los versos dicen, comenzando en el versículo 20, capítulo 2, estoy confundido con el capítulo 2, comenzando en el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Padre nuestro, gracias le damos por esta hermosa tarde. Gracias por las alabanzas que usted ha recibido de nuestro corazón y de nuestra boca. Gracias, Señor, por los versículos recitados de los niños. Gracias por cada uno de ellos. Sabemos que de la boca de los niños usted ha perfeccionado la alabanza. Rogamos que usted les bendiga ricamente y pueda hacer de ellos grandes siervos y siervas suyas. Señor, ahora que vamos a leer y a meditar en su palabra, pedimos que sea su Santo Espíritu el que nos dirija y nos ayude para poder comprenderla, atesorarla y ponerla por práctica. En Cristo Jesús se lo suplicamos y se lo imploramos. Amén. Bien, esta es una hermosa porción al final del capítulo 2. El tema que vamos a estar tratando es edificados sobre Cristo. Edificados sobre Cristo. Y si ustedes leyeron conmigo esos últimos 3 versículos del capítulo 2, se van a dar cuenta que son versículos muy, muy ricos. Hemos ya reflexionado en el capítulo 2. Miramos primeramente lo que éramos sin Cristo. Y miramos que estábamos muertos en delitos y pecados, lejos de Dios, sin esperanza, sin paz, sin vida. En otras palabras, sin nada. Lo peor del caso, sin acceso a las promesas y a los pactos de Dios y a Dios mismo. Pero en Cristo. Miramos después, hemos en verdad obtenido primeramente cercanía a Dios, reconciliación, paz, vida y ciertamente gozo en la persona del Señor Jesucristo. Y hoy queremos continuar pensando acerca de esto, todos esos beneficios y todas las bendiciones que hemos recibido en el Señor. Y en estos últimos versículos podemos mirar que la vida del creyente es edificada sobre un fundamento. Por eso lo hemos titulado Edificados sobre Cristo. Y a la luz de esta verdad vamos a notar que el Señor ha formado una iglesia de la cual usted y yo somos parte. Y es una iglesia de creyentes verdaderos que han sido transformados y que están siendo formados todos los días a la imagen del Señor Jesucristo. Es una iglesia que no tiene título. A veces pensamos que los creyentes solamente son los de una sola denominación y no es así. Los verdaderos creyentes están en diferentes grupos en todas partes del mundo y lo constituyen todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, sin ningún título, sean bautistas, pentecostales, sean salas evangélicas o cualquier otro grupo. Mientras hayan creído en el Señor, son parte de este grupo llamado la iglesia. Y el Señor está construyendo una iglesia, es una iglesia eterna, no con ladrillos, no con cemento, sino con vidas. Vidas, la suya, la mía, que son transformadas
cada día. Y el Señor espera, en verdad, que cada uno de nosotros se asemeje a la persona del Señor Jesucristo cada día que pase, cada semana, mes o año que pasa. Es un edificio vivo, latente, como estábamos escuchando hoy. Es ciertamente usted y yo tenemos un gran propósito en la mente de Dios, ¿verdad? Entonces Dios desea una iglesia santa, sin mancha, perfecta, pero eso va a ser en el futuro. Por el tiempo que estemos aquí no vamos a ser perfectos sin pecado, no vamos a ser santos sin ninguna clase de falta, ¿verdad? Ni mancha, pero cuando estemos en el cielo sí. No va a haber ninguna clase de pecado. Nuestros cuerpos van a ser transformados a la imagen de Cristo, glorificados, y entonces podremos vivir esa vida perfecta que tanto anhelamos, pero que podemos tener en cierto grado aquí, lo más cercano a lo que el Señor desea en nuestra vida cada día. En los versículos hay tres cosas que queremos notar en cada uno de los versos. Primeramente, el verso 20 se nos habla acerca de la piedra principal de este fundamento. En el verso 21 se nos habla acerca del progreso de este edificio, cómo va creciendo. Y luego, finalmente, en el verso 22, el propósito de este edificio. Tres cosas importantes acerca de este edificio que es la iglesia. Verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí habla de un fundamento y se le da un nombre. Y el nombre que recibe es de los apóstoles y profetas. Interesante, ¿verdad? Que se le dé el nombre de el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, cuando está hablando aquí y dice que es el fundamento de los apóstoles y profetas, no está diciendo que los apóstoles y profetas son el fundamento, de ninguna forma. Solamente lleva el nombre. Este fundamento es nombrado el fundamento de los apóstoles y profetas por algunas razones. Vamos a mencionar algunas de estas. Por ejemplo, cuando usted mira acerca de la vida de los profetas, usted va a conocer que hay profetas del Antiguo Testamento y hay profetas del Nuevo Testamento. Profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos, como Isaías o como Samuel, aunque no escribió un libro, o tal vez sí, ¿verdad? No sabemos. Elías y también Moisés, todos ellos son profetas del Antiguo Testamento. Pero hay profetas del Nuevo Testamento. Juan era un profeta. Y podemos mirar de que cada uno de estos hombres de Dios recibieron una revelación de la palabra de Dios. Y cada uno de ellos tuvo una vida cercana con el Señor. Y fueron usados, tanto en el pueblo de Israel, como también en el pueblo después entre los gentiles, en este caso Pablo, que sería uno de los apóstoles. Pero aquí podemos mirar cómo los profetas, ya sea del Antiguo Testamento, hablaron de Jesucristo. Por eso el Señor, cuando resucitó y se encontró con dos de sus discípulos y no lo reconocieron, entonces viendo que no lo reconocían, dice, comenzó a decirles todo lo que decían los profetas acerca de él, comenzando desde Moisés, o sea, comenzando desde Génesis hasta Malaquías, y no entendían hasta que Dios les abrió el entendimiento y pudieron ver que era el Señor Jesucristo, pero les relató todo. Bueno, y es que los profetas hablaron de Cristo, pero lo hicieron de una manera indirecta. El pueblo de Israel nunca esperaba a Cristo, esperaban al Mesías, que no se imaginaron que era Jesucristo, lastimosamente. Y hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos no siguen pensando ni considerando que Jesús es ese Mesías. Y entonces podemos mirar que Moisés anunció la venida del Mesías como Salvador. Y usted dice, ¿dónde dijo eso Moisés? Bueno, si usted lee Génesis 3:15, que fue escrito por Moisés, todos los primeros 5 libros del Pentateuco, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces podemos mirar ahí cómo Dios habla a la serpiente, le dice, va a haber enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y ciertamente la simiente de la mujer te va a dar un golpe mortal en la cabeza.
pero tú le herirás solamente en el calcañar. ¿Hablando de quién? De Satanás y del hijo de María, la simiente de María. Y ciertamente el Señor Jesucristo hizo eso en la cruz del Calvario. Le dio un golpe mortal a el diablo. Y Satanás, a pesar de que le clavaron sus manos, a pesar de que le golpearon con cañas y le dieron de bofetadas y cuantas otras cosas más, para el Señor simplemente fue una herida en el calcañal. ¿Qué le parece? Que no es una herida mortal, pero se cumplió. Tiene también a profeta Isaías, que declaró que nacería de una virgen, Isaías 7:14, o Miqueas, que predijo que nacería en Belén 750 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, Miqueas 5:2. Podríamos añadir otras cosas también. Isaías no solamente habló acerca del Señor, pero también dijo que le iban a poner por nombre Emmanuel. Ahí en Isaías 7:14 describió con detalle en Isaías 53 que iba a sufrir, que iba a ser despreciado, rechazado, que iba a ser como una oveja o un cordero llevado al matadero y cuantas otras cosas más. David también en el Salmo 22 describió la crucifixión cuando aún ni siquiera existía la crucifixión. No existía ese estilo de muerte en aquel tiempo. Por lo tanto, aún así, este escritor puede decir claramente cómo iba a morir el Señor Jesucristo en una cruz. Bueno, eso es algo extraordinario para saber de que la Biblia es la Biblia y la palabra del Señor. Y por lo tanto, se cumplió. Imagínense, predecir algo que ni siquiera existía en aquel tiempo. Podemos mirar entonces que ese Mesías se le adjudicaban muchas cosas. Los profetas hablaron acerca de el reino que iba a tener. Y los judíos se concentraron en eso. Se concentraron en el reino del Mesías. Él va a venir, va a librarnos de cualquier opresión, ya sea de los babilonios o ya sea de los persas, o cuando estaba bajo el dominio de los romanos, ellos pensaron que Cristo iba a librarlos del imperio de los romanos, porque ellos habían visto y se habían enfocado solamente en el reino, solamente en la libertad que ellos tenían que tener, como también lo predijeron los profetas. Cuando usted lee en diferentes partes de la Biblia, Isaías 9:6 al verso 7, anunció Isaías acerca de un reinado de paz. Y ciertamente el Mesías, cuando venga por segunda vez a Israel, y va a traer paz, y va a ser una paz para todo el mundo, un reino milenial, imagínense. Pero no solamente eso, si usted lee también, va a darse cuenta que este es un reino que dura para siempre, predicho también por los profetas. Daniel habló de un reino eterno, Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Entonces ellos estaban enfocados en el reino, pero no era que no decía nada acerca de la resurrección, no era que no decía nada acerca del sufrimiento. Todo eso estaba escrito, pero no lo pudieron ver. Estaban cegados y no entendemos por qué, pero así pasó. Pero luego podemos mirar de que los profetas también hablaron en el Nuevo Testamento. Por eso usted encuentra Hebreos 1, versos 1 y 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Entonces los profetas hablaron de Cristo, de toda su obra. Hablaron de su venida, hablaron de su vida, hablaron de su muerte, hablaron de su resurrección y hablaron de su reino eterno. Y nos preguntamos, ¿cómo no pudieron ver todo eso en el Antiguo Testamento? Si Isaías lo describió bien, después de que padeciera, dice, verá el fruto de su aflicción. ¿Cómo puede alguien que muere mirar el fruto de su aflicción si no resucita? O sea, todo estaba ahí, pero no lo pudieron entender ni comprender, como hoy Dios nos da entendimiento a cada uno de nosotros, pero estaba todo completo. Y en el Nuevo Testamento ahora tenemos los apóstoles. Todo aquello era sombra de lo que iba a venir a ser el verdadero Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Y cuando llega Cristo y nace de esa virgen que predijo Isaías, y nace en Belén, como predijeron otros
profetas y crece en Nazaret, como también había sido dicho, y entonces, y muere en una cruz, como Isaías había dicho, y resucita al tercer día, como Isaías también dijo al final del capítulo 53. Entonces, estos apóstoles fueron los instrumentos, todos los profetas, ¿para qué? Para recibir la palabra, para predicar la palabra, pero sobre todo para vivirla en sus propias vidas. Entonces, el fundamento se le llama el fundamento de los apóstoles y profetas, por esa razón. Pero no significa que ellos sean ese fundamento. Si ustedes miran conmigo en Primera de Corintios, capítulo 3, usted va a encontrar también un versículo. Tal vez lo vamos a citar más adelante, pero dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el de los apóstoles y profetas. No dice eso. Dice el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es entonces el verdadero fundamento? El fundamento es Jesucristo. Pero ¿en qué sentido lo fue puesto por los apóstoles y profetas? Porque recibieron la palabra, porque predicaron la palabra y porque vivieron la palabra. Y cada uno de ellos fue un instrumento útil en la mano de Dios para llevar a cabo lo que Dios quería hacer con el hombre en este mundo. Entonces podemos mirar, entonces se llama fundamento de los apóstoles y profetas porque ellos fueron usados con poder, recibieron la revelación divina, escribieron las escrituras, predicaron las escrituras y las vivieron, y muchos de ellos dieron su propia vida por el Señor. Pero luego el versículo no solamente dice que se llama este fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas sobre el cual estamos siendo edificados. Ahora, yo quiero que note usted que dice que estamos siendo edificados, porque hay dos, por así decirlo, ¿verdad? Formas en que podemos ver esa edificación. Uno, el versículo nos dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento. Dios está haciéndolo. Pero también en 1 Corintios 3:11, usted puede edificar. No lo vamos a mirar eso, pero si usted sigue leyendo después, 1 Corintios 3:11, 12, 13, 14, 15 todavía, dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, el cual es Jesucristo, oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra del tal será manifiesta. O sea, Dios nos está edificando, Dios nos está formando, Dios nos está transformando a la imagen de Cristo, pero usted también tiene una parte activa en esa edificación. Y esa edificación es que usted haga la voluntad de Dios, que usted sirva al Señor, viva para el Señor y sea un testimonio claro al mundo de quién es Jesucristo a través de su conducta. Y ahí es cuando usted edifica ya sea con oro, plata o piedras preciosas, o sea, cuando usted hace todo por amor, todo para servir al Señor, todo para que Él sea exaltado y glorificado. Esos son los materiales que pasan las pruebas de fuego. Pero si usted edifica, dice, con madera, heno y hojarasca, es diferente. Cuando hacemos las cosas para nuestra propia gloria, cuando hacemos las cosas como una carga, lo hago porque si no los ancianos van a decir esto y aquello, o lo hago para que me miren. Entonces no estoy haciéndolo por amor, no lo estoy haciendo porque en verdad quiero glorificar el nombre del Señor Jesucristo, sino más bien para glorificarme a mí mismo. Entonces el material que estoy usando es heno, hojas y hojarasca, y cuando venga el fuego, ¡fum!, se consume como nada. No pasan la prueba, ¿verdad? Aunque el creyente será salvo. Pero el punto aquí es que Dios nos está edificando, Dios nos está formando en esta construcción de su iglesia. Y la piedra angular, dice ahí el versículo, es Jesucristo. Jesucristo, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué es una piedra angular? Tal vez ustedes se han preguntado, tal vez algunos de ustedes son constructores o ingenieros y saben qué es una piedra angular. Pues yo no soy porque no sabía, porque no soy ni constructor ni ingeniero. Pero una piedra angular es la piedra, como se le dice ahí, principal, que determina toda la construcción. Sin esa piedra
no se puede construir. Esa piedra une dos esquinas del edificio y luego hace que la edificación vaya en dirección correcta hacia arriba. De tal manera que el edificio crece perfectamente. Pero si esa piedra está colocada mal, va a haber mucho problema, va a haber grandes dificultades. Y esa piedra en la vida del creyente, en la iglesia, es Jesucristo. Por eso el salmista dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro añade diciendo, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces Pedro nos dice, es una persona, es él. ¿Y quién es él? Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. En ambas escrituras se refiere al Señor, al Mesías, al Salvador del mundo, el que fue rechazado por los judíos. Eso fue lo que dijo David en el Salmo, ¿verdad? 118, verso 22, la piedra que desecharon. Pero el Señor Jesucristo se convirtió en la piedra angular, o sea, el único que puede dar inicio a una nueva vida en Él. Y entonces por eso podemos mirar que cada uno de nosotros ahora estamos siendo edificados en esa piedra. Entonces es obvio que el fundamento que nosotros miramos aquí es un fundamento que tiene como piedra angular o piedra principal Jesucristo. Ahora, ¿qué características tiene una piedra angular? Bueno, lo había dicho anteriormente. Primero, esa piedra angular une dos muros en una esquina del edificio. Y una vez que es puesta, si es colocada perfectamente, entonces produce la unidad de toda la construcción. Y aquí todos los edificios tienen esa piedra angular. Y cada uno de esos edificios, cuando es unida esa esquina, entonces se puede construir sobre ellos. Y el Señor ha hecho exactamente lo mismo. El Señor es lo que nos une a todos nosotros. Comenzando desde que se predicó el evangelio a judíos y a gentiles. Dos naciones totalmente diferentes que tenían enemistad entre ellas. Pero el Señor Jesucristo vino y juntó a esas dos naciones. E hizo de ellas una sola en la iglesia. ¿Verdad? Podríamos aplicarlo a eso. Entonces Cristo une. Además de eso, Cristo unió todo el trabajo de los apóstoles con todo el trabajo de los profetas. Imagínense, para mostrar que ese Dios es el único Dios verdadero, tanto del pueblo de Israel como de su pueblo, la iglesia. Y que todo está bien concertado y unido en Cristo. Todos los del Antiguo Testamento miraban por fe al Mesías que iba a venir para ser salvos. Todos nosotros que hemos creído, miramos para atrás o para el pasado o hacia el pasado y hemos creído por fe lo que ya Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. No lo que iba a hacer, lo que ya hizo. Entonces podemos mirar qué maravilloso es que cada uno de nosotros hemos sido unidos en la persona del Señor Jesucristo. Una segunda característica es que además de dar unidad, esta piedra también da dirección. Cuando la piedra se coloca correctamente, entonces si se hace de esa manera, todo el edificio va a tener una buena dirección cuando sea edificado, no se va a torcer, ni se va a caer. Pero si se coloca mal, entonces el edificio se tuerce y se cae. Triste, ¿verdad? Invertir miles de dólares en un edificio que luego se va a caer, como la Torre de Pisa en Italia. Y cuando empezó a hundirse, ¿verdad? Tal vez no fue el problema de la piedra angular, sino más bien el terreno, si uno lee la historia, pero lo arreglaron. Y lo arreglaron para simplemente dejarlo como una atracción turística, ¿verdad? Pero el punto es de que la piedra angular, cuando se coloca mal, se tuerce el edificio, da una mala dirección. Y así pasa. Cuando el creyente no fundamenta su vida en la persona de Jesús, cuando fundamenta su vida en el yo, en su carne, en filosofías huecas, humanas, cuando sigue simplemente lo que hace la sociedad, entonces el creyente va a edificar su vida de una manera torcida. Y entonces va a tener consecuencias. Y puede ser que entonces aún, ¿verdad?, su vida sea destruida. Como dice en Mateo capítulo 7, 24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Ese es aquel que edifica su vida sobre Cristo. Pero ¿qué dice luego en el versículo 18? Y yo también te digo, en los versículos anteriores era, que dice también, si la pone sobre un fundamento de arena, entonces cuando vienen vientos, cuando vienen tormentas, entonces se hunde y se cae, porque no está sobre la roca. Entonces tenemos que estar fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Cristo. Pero luego el versículo 21 nos habla acerca de este edificio. ¿Cómo progresa? El progreso del edificio. Verso 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí hay muchas cosas que decir. Primeramente, cuando nosotros leemos ahí en el versículo, dice, en quien todo el edificio. La Biblia usa una imagen, y la imagen aquí es edificio. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender lo que es la iglesia en un plano espiritual. La iglesia no es una organización, es un organismo que crece, y ese organismo va creciendo cada día. Y aquí se asemeja a un templo físico que va a crecer constantemente cada día. Entonces podemos mirar cuán importante es. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. Esto significa que Dios está formando, edificando nuestras vidas cada día, desarrollándolas para ser a la imagen de Jesús, no a la imagen de un hombre. Hay buenos hombres en el mundo, buenas mujeres, hombres y mujeres piadosos que podríamos mencionar, pero no queremos ser como ellos, queremos ser como Cristo. Queremos ser como Él. Sin Cristo, el edificio se derrumba. Con Cristo, el edificio crece y se mantiene, entonces, firme. Pero, ¿cómo va siendo edificado? Bueno, 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces va progresando, ¿verdad? Va creciendo, pero ¿por qué crece? Porque está vivo. Es lo que dice el versículo ahí en 1 Pedro 2:5. Vosotros como piedras vivas. Piedras vivas. No hay nada que esté muerto que pueda crecer. No hay nada. No existe algo muerto que crezca. Si una semilla se muere, ya no crece. No va a germinar. Se murió. Pero todo, sin excepción, lo que tiene vida crece. Cuando nace un bebé, crece, porque tiene vida. Usted crece. Bueno, ya tal vez alguno de nosotros ya no va a crecer más en altura, ¿verdad? Pero desde que usted nace hasta los 21 más o menos, usted está creciendo. ¿Por qué? Porque tiene vida. Todo lo que tiene vida crece. Los árboles crecen porque tienen vida. Y podemos mirar entonces, la iglesia es un organismo vivo. Y todos nosotros somos piedras vivas. Se nos compara a piedras. Pero somos vidas que estamos creciendo. ¿Pero en qué? ¿En qué estamos creciendo? Porque un ladrillo no crece, ¿verdad? Pero una vida sí. Un creyente sí. ¿En qué crecemos? Algunas cosas a mencionar. Primeramente, el versículo dice, en quien todo el edificio, bien coordinado. Y esa palabra es algo que debemos de notar. Bien coordinado. Pero antes de eso dice, ¿en quién? ¿No le llama la atención esa pequeña frase? ¿En quién? ¿En quién? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿En quién? En Cristo. Se refiere al Señor. Eso significa que nada podría pasar si no es por Cristo. No hay coordinación si no es por Cristo. No hay crecimiento si no es por Cristo. No podemos ser templo si no es por Cristo. Todo es en Cristo. ¿Se acuerdan los primeros capítulos que miramos? Todas las bendiciones que tenemos son en Cristo. Y sigue siendo igual. En toda la Biblia vamos a encontrar que es en Él, en el Señor Jesucristo, que el edificio va creciendo de una manera coordinada.
coordinada. Significa que no importa el esfuerzo, el método u organización humana. Sin Cristo son inservibles. Pero con Cristo, entonces, este cuerpo va creciendo de una manera coordinada. Él es el que da el crecimiento. Él es el que dirige. Ahora, la palabra coordinación en griego es la palabra sumarmologeo. Rara esa palabra, ¿verdad? Significa concertada, bien coordinada o bien unido. Tres cosas ahí. Bien concertada, bien coordinada o bien unido. Entonces, ¿qué es bien concertado? Es un proceso que tiene orden. No hay caos. Es algo que va creciendo de manera organizada. Usted puede mirar a un albañil que empieza a construir la pared, hace un surco, pone el nivel y empieza a medir y pone las zapatas, no sé cómo se llaman, pero él va poniendo y todo lo va poniendo en orden. Todo sigue un orden. No hay caos. Es un orden que se sigue siempre. Y cuando empieza a poner los ladrillos, no tira uno pum por allá y el otro pum por acá. No, siguen un orden también. Y ese orden va dando forma. ¿A qué? A una pared. Y luego, cuando siguen construyendo, viene a dar forma a un cuarto, y luego a una cocina, luego a una habitación, y luego al techo, y luego toda una casa. Todo el edificio. Bien coordinado. O sea que es un progreso en orden, no caos. Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Así como cuando se construye, todo se coloca en orden. Una manera más fácil de entender tal vez es una orquesta. Por eso la palabra cuando se traduce significa también concertado, ¿verdad? Orquesta. Cada instrumento suena diferente. Ningún instrumento tiene el mismo sonido. El piano no suena como la guitarra no suena como el violín, pero todos tienen una función y todos siguen la misma dirección. Todos están bajo el mismo ritmo. Si uno toca fuera de tiempo, entonces pierde sonido, pierde melodía. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero si todos siguen el mismo director y cuando está dirigiendo, ¿verdad? Y ellos hacen los movimientos que yo no entiendo nada, pero yo sé que es un idioma para todos los músicos y ellos van y cuando esas manos de ese director se mueven, cada uno sabe la nota exacta que tocar. Todos tocan notas diferentes. Ninguno está tocando de la misma nota, pero todos están haciendo sonidos, aunque diferentes, se unen ¡fum! Y hacen una hermosa melodía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay coordinación. Eso es coordinación. Cuando la orquesta está entonces siguiendo un mismo director. Y eso es lo que hace Cristo en la iglesia. Todos nosotros tenemos diferentes características, diferentes ministerios, diferentes talentos, diferentes dones, pero juntos, dirigidos por el mismo director, por el Espíritu Santo. Entonces vamos a dar y producir un solo sonido para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora imagínense un equipo de fútbol donde hay algunos rebeldes y esos rebeldes vienen y en vez de tener una buena comunicación con sus amigos para ganar en el equipo, ¿verdad? No, ellos quieren jugar solos y luego producen la pérdida de su equipo. ¿Por qué? Porque se volvieron egoístas. Y lo mismo pasa cuando en una iglesia empezamos a ser egoístas, cuando no queremos hacer como las cosas como el Señor manda y empezamos a ser llaneros solitarios. No, trabajamos en equipo. No somos ni enemigos ni contrincantes, somos hermanos que trabajamos en unidad, en comunión, apoyándonos uno al otro, como cuando los de las fuerzas élites de Estados Unidos van a hacer una misión. Cada uno de ellos tiene un papel y lo juegan a la perfección para guardar la vida del otro. Nosotros estamos guardando nuestra vida uno al otro todos los días, cuidándonos uno a otro. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda funcionar o la iglesia de la manera correcta, coordinada. Pero dice, va creciendo coordinadamente, o sea, en orden. Ahora, ¿qué significa crecer? Porque después de coordinada dice, va creciendo. Hay un mandamiento en la Biblia para crecer. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos creciendo nosotros espiritualmente? ¿Hemos crecido el año pasado? ¿Estamos creciendo este año? ¿Nos parecemos más al Señor? Ahora, la palabra en el original es ausano. Se puede traducir como aumentar o puede traducirse como crecimiento, como estamos aquí leyendo en este versículo. Esto indica progreso, pero no es un progreso que pasa una vez por año. No, es continuo, sin parar. Sigue siempre, constantemente. Y es algo que Dios está produciendo, Dios está desarrollando cada día, aunque sea poco a poco, en la vida de cada creyente, para que el creyente no sea igual, sino que sea mejor que el día anterior. Usted y yo debemos de ser como Jesucristo cada día y parecernos más y más y más, pensar como Él, hablar como Él, andar como Él. No retroceder, pero puede pasar. El Señor quiere que nosotros seamos como su Hijo, que crezcamos en fe, en carácter, en obediencia. Y por causa del tiempo, solo voy a mencionar algunas cosas en las que podemos crecer. Crecer en carácter. Carácter que sea semejante al del Señor Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 4 de Efesios, dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que crezcamos que a la semejanza de Cristo, que nuestro carácter sea como el del Señor. Pedro también añade, segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Eso es crecer. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces un creyente debe de crecer. ¿Debe de crecer en qué? En el carácter de Cristo, en santidad, en bondad, en paciencia, en misericordia y en cada una de estas cosas. Pero puede crecer también en cantidad. No solamente el carácter, pero también en cantidad. ¿Y a qué me refiero en cantidad? El número de miembros. ¿Es bíblico? Claro que sí. Hechos capítulo 2, verso 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Crecimiento numérico, crecimiento de carácter, pero crecimiento numérico también. Ustedes y yo somos responsables de buscar almas, de hablarle a nuestra familia, hablarle a amigos, a compañeros y decirles que Cristo salva y de mostrárselos a través de nuestra vida. Y entonces las personas van a venir a Cristo y el Señor va a hacer lo que dice el versículo, añadir a cada iglesia a las personas que han sido ordenadas para ser salvas, ¿verdad? Entonces crecer en cantidad. Y este crecimiento es un crecimiento también que debe ser de calidad. ¿Por qué? Porque Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo. Santo, no es cualquier templo. Es un templo santo. Recuerde todo lo que usted sabe del Antiguo Testamento, cómo Moisés fue ordenado que hiciera el tabernáculo. Era un lugar precioso, pero tenía 3 grupos o 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí no entraba cualquiera. Y cada uno de los que entraba tenía que estar santificado, porque iba a encontrarse con Dios. Ahora ese lugar, ese templo, ¿verdad? Era un lugar exclusivo, santo, para aquellos que eran santificados. Lo mismo Salomón cuando hace el templo después de la muerte de David, su padre, y hace una casa mucho más hermosa. Ya no era rústica como la que estaba en el desierto. Ahora es una casa con paredes hermosas, bañadas con oro, y todos los utensilios hermosísimos, y todo era un lujo entero. Y entonces el que entraba también tenía que tener el mismo requisito de santo. Santo. Ahora imagínense lo que dice el verso. Dice para hacer un templo santo. Usted y yo somos el templo de Dios. No somos cualquier cosa. Somos la casa de Dios, la habitación de Dios. Imagínense. Ahora, si yo le voy a visitar a usted a su casa, ¿cómo está su casa? ¿Toda sucia? ¿Toda desordenada? Imagínense ahora si Dios viene a mí, a su casa, a su habitación, que es mi templo. ¿Cómo lo encuentra? Con un corazón lleno de rencor, una mente llena de lujuria,
actitudes de venganza, pleitos, iras, contiendas. ¿Cómo encuentra esa casa? ¿O es una casa que está limpia, llena de amor, llena de paciencia, llena de las bendiciones de Dios? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos templo santo. O sea que el crecimiento no solamente es en carácter, no solamente es un crecimiento en cantidad de personas, pero también en calidad. Debemos de vivir una vida santa. Y por último, el verso 22 termina diciéndonos acerca del propósito. Ya vimos la primera parte, la piedra principal, verso 21 o 20, y el verso 21 nos hablaba acerca del progreso, pero ahora por último el propósito. Dice, en quien vosotros sois juntamente edificados para. Cuando usted encuentra una preposición, y especialmente cuando es para, va a decir el propósito. Para morada de Dios en el Espíritu. Ahora imagínense qué gran privilegio, que Dios viene desde el cielo para venir y hacer morada, no del planeta. ¿Qué dice el salmista? Bueno, ¿qué dice primeramente Juan, capítulo 14, verso 23? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Ahora note lo que dice después de eso. Y haremos morada con él. Haremos morada con él. Pero Pablo añade en 2 Corintios 6, 16 y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque el primer versículo puede interpretarse simplemente que more con nosotros, como cuando usted hospeda a alguien en su casa. Pero es diferente que diga que Dios mora en el corazón de nosotros. Y es que así es. Dios está con nosotros y en nosotros. Es algo maravilloso. Como aquel templo hecho de manos que hizo Salomón, y él dice, ¿cómo puede Dios habitar ahí? Que Dios no puede ser contenido ni por los cielos de los cielos de los cielos. Y va a morar en una casa hecha por un hombre. Pues moró ahí. Imagínense cuánto más morar en un hombre o en una mujer, que no somos perfectos, que somos débiles y frágiles y imperfectos. Imagínense, y Dios dignarse en venir a morar en cada uno de nosotros. Entonces, Él está con nosotros y en nosotros. El salmista dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero nunca se imaginó que iba a venir no solamente a visitarnos, sino para hacer morada en nosotros, como dice aquí en Efesios 2, 22, para morada de Dios. Hermano, usted es la casa de Dios. Dios mora en usted. Hermana, Dios mora en usted. El Dios vivo y poderoso, omnipotente, omnipresente, mora en vasos frágiles de barro, usted y yo. Es algo extraordinario que no podemos entender ni asimilar, pero que un día el Señor tal vez nos explique aún más profundamente. Pero mientras estamos aquí tenemos que recordar cuán privilegiados somos de ser parte de este templo, de esta iglesia que el Señor está edificando, ¿verdad? Entonces, ¿está usted siendo edificado sobre Cristo? No edifique su vida sobre el yo, no edifique su vida sobre la carne, no edifique la vida sobre las cosas mundanas. El mundo está detrás del dinero, el mundo está detrás de la fama y del poder. El creyente debe vivir y edificar su vida en Cristo. ¿Está usted siendo una piedra de bendición para los demás, una piedra viva, como es el Señor mismo para nosotros? ¿Estamos progresando, creciendo en carácter, en cantidad y en calidad? Porque somos templo. Acuérdese, somos el templo de Dios. Dios quiera que sí. Y que en esta tarde nosotros podamos recordar el privilegio que Dios nos ha dado de ser su templo. Y que crezcamos a la imagen del Señor Jesucristo. Bueno, con eso sí, cerramos el capítulo 2. Y en la voluntad del Señor, si el Señor no ha venido y si el Señor nos da la oportunidad y todos estamos aquí el próximo mes, ¿verdad? En el mes de mayo, si el Señor lo permite, vamos a estar comenzando el capítulo 3 del libro de Efesios. Dios nos bendiga con su palabra.
Bueno, qué privilegio, ¿verdad? Que el Señor more en nosotros y esté con nosotros. Es un privilegio que solamente los cristianos podemos gozar de ello, que el Señor ha decidido que nosotros seamos el templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a cantar una alabanza más, les invito a que se pongan de pie, el 65 de Celebremos su Gloria, que dice qué maravilla es, se titula esta alabanza. El hermano lo va a proyectar en la pantalla. Es la luz del ocaso y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! Admirable es la ciega abundante, las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! Amén. Qué maravilla es que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas que tenemos todos los días, pero con ser así, el Señor siempre nos sigue amando. Y hay un texto que citó el hermano que es muy importante, que él dice, el que me ama, o sea, si yo amo al Señor, mi palabra guardará. Y es cuando mi Padre le amará. Dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. Con el tremendo texto. ¿Se puede sentar, hermano?